Dios vuelve a llamarme en un momento cuando mi vida estaba hecha un caos. Cuando en ese entonces Dios vio que mi vida llevaba un rumbo diferente, donde los deleites de esta carne, de esta vida, me estaban enredando más y más, donde los problemas, donde las circunstancias de la vida me estaban llevando a un momento en el cual yo pensaba que ya mi vida no tenía sentido, donde ya yo muchas veces quería quitarme la vida. Pero Dios llegó en ese momento preciso cuando empezó a poner en mi corazón, cuando empecé a sentir ese deseo. En ese momento empecé a sentir ese deseo de volver al Señor. Y andaba yo en medio del mundo. Para la gloria de Dios, estaba un hermano vecino, vive al frente de mi casa, y él siempre me decía: Jesús, Dios te está esperando, congrégate, busca del Señor. Pero en ese momento yo no quería hacer caso. Entonces, cuando empecé a sentir ese deseo de que Dios me estaba llamando nuevamente, le dije: yo quiero congregarme nuevamente, pero quiero irme a un lugar donde yo comience de cero, donde no me conozcan. Y recuerdo que ese hermano me contactó con los hermanos, con el pastor Giovanni, con el hermano Cristian Castellar, el cual han sido de mucha bendición para mi vida. Han llevado mi nivel espiritual a un nivel soportando muchas veces las circunstancias o los momentos que yo tenía, en los cuales he pasado. Y empezó Dios nuevamente a trabajar en mí y a darme de su gracia nuevamente. Empezó Dios a bendecir mi vida y a llenarme de ese gozo, de esa paz, de aquello que en ese entonces yo pensaba que el mundo podía brindarme, pero el mundo no me lo daba. Recordemos que el mundo da un gozo pasajero, algo que en el momento te sientes gozoso, te sientes feliz, pero cuando das la vuelta, ya ese gozo se ha ido. Pero Dios empezó a llenar en mí, a pesar de en medio de las circunstancias, empezó a llenar en mí ese deseo, ese gozo, ese anhelo, ese amor nuevamente. Y empecé yo a crecer en el proceso. Empezó Dios a trabajar en mí, fue un proceso muy difícil, porque habían tiempos de tribulación, habían tiempos de tristeza, habían tiempos de llantos, pero siempre recordando en que Dios me había llamado, en que había un propósito que Dios había puesto en mi vida. Había la gente, pues, recuerdo, había muchos oraban por mí para que Dios volviera a levantarme, pero había muchos que no oraban, sino que deseaban que quizás que Dios no me levantara. Recuerdo que al principio muchos señalaban y decían: es que él no lo puede hacer, él se esconde detrás de la palabra. Pero Dios me daba la palabra, Dios me decían que yo me burlaba de Dios, que yo jugaba con Dios. Y un día, orándole al Señor, Él me regalaba una palabra cuando Ananías y Zafira intentaron engañar al Espíritu, y el Señor me enseñaba y me decía: yo no puedo ser burlado. Era una palabra que yo quería darle a la gente para demostrarle que había un Dios que no puede ser burlado como muchos creen. Entonces, Dios, hoy puedo dar gracias, puedo dar la gloria al Dios Altísimo por lo que ha hecho en mi vida, por lo que ha trabajado en mí,
y me ha traído hasta este lugar para su gloria, para su honra, y pues está haciendo grandes cosas en mi vida. La gente está viendo pues el resultado de aquello que Dios ha hecho en mí. Dios les continúe bendiciendo.